Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Marisol Zafra. Hola, bienvenidos. Aquí estamos una tarde más en Tardes Literarias. Hoy estaremos con Soledad Puertolas, escritora y académica de la Real Academia Española de Lengua. Soledad Puertolas. Soledad Puertolas nació en 1947 en Zaragoza y siendo adolescente se trasladó a Madrid con su familia. Realizó periodismo en la Escuela de la Iglesia y fue redactora de la revista España Económica desde 1968 a 1970. Anteriormente inició estudios de ciencias políticas en Madrid, pero por problemas políticos que le pidieron continuar. Tiene estudios económicos, aunque no terminó la carrera de ciencias económicas. Se casó a los 21 años con el pintor Leopoldo Pita. Poco después de su matrimonio, la pareja dejó España y se marchó a vivir a Trondheim, Noruega. Posteriormente se trasladaron a California, donde Puertolas obtuvo un máster en lengua y literatura española y portuguesa. En esta ciudad nació su primer hijo, el también escritor Diego Pita. En 1974, al tercer año de estancia en California, volvieron a España. El 28 de enero de 2010 fue elegida académica en la Real Academia Española de la Lengua. Tomó posesión el 21 de noviembre de 2010 como académica de la Lengua Española en la silla G. En 2011 presentó en televisión el documental Esta es mi tierra, guiada por el agua. Este espacio documental y literario recogía el trabajo de escritores y escritoras relacionados con los paisajes y han empeñado sus obras. Zaragoza, Pamplona y Grecia conforman el itinerario vital y profesional de la escritura. En sus paisajes y sus gentes están las referencias de su obra. Ese mismo año, la revista cultural Turia dedicó su número a 100. Con El bandido doblemente armado ganó en 1979 el premio Sésamo de novela corta en su sección número 24, a la que se habían presentado 96 obras. En 1989 consiguió el premio Planeta con su libro Queda de la noche. Soledad Puertolas se convirtió en la sexta mujer galardonada con este premio. Empezó su obra de no ficción con el ensayo La vida oculta, del que dijo ser una reflexión sobre el oficio de escribir, y sobre ello la necesidad de analizar esta difícil convivencia del núcleo interno que se forja en la necesidad de ficción y la realidad que la rodea. Por este trabajo le otorgaron el premio Anagrama de ensayo en 1993. También recibió el premio de las letras aragonesas en 2003 por su trayectoria. En 2001 ganó el premio NH por Adiós a las nuevas, un libro de relatos que reúne 21 cuentos que hablan de su juventud. En 2008 fue concedido el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, una de las mayores distinciones concedidas por el Ejecutivo Regional en el ámbito cultural. También ha recibido la Medalla de Oro de Zaragoza en 2012 y el Premio José Antonio Labordeta de Literatura en 2016. El 5 de septiembre de 2018 fue nombrada presidenta del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España, institución de Luis Alberto Cuenca. Ha publicado más de 20 libros de ensayo y relatos y novelas desde 2015. El fin, 2015. Relatos. Chicos y chicas, 2016. Relatos. Lucía, Melancolía, 2017. Ensayo. Música de ópera, 2019. Novela. Cuarteto, 2021. Novela. Y acaba de participar en Antología 2030. Mientras paseaba bajo la errática sombra de los árboles, se encontraba en una nube en la que no cabía el resto del mundo. Había un atisbo de felicidad en ese escenario. Soy Soledad Puertolas, nací en Zaragoza, en España, en 1947. Bueno,
He escrito novelas, he escrito libros de relatos. Lo que voy a leer ahora es un relato del libro último que he publicado, Chicos y Chicas. Mi gran preocupación es la extrañeza de la vida cotidiana, ¿no? Lo extraordinario de la vida cotidiana, los no entendimientos entre la gente, los atisbos de felicidad, todo el conjunto de lo que constituye nuestra vida, ¿no? Este es un libro más reciente, es el que voy a leer ahora, y bueno, pues espero que les diga algo de las preocupaciones personales y que creo que son también las de nuestro tiempo. Lo que le causaba verdadera impotencia, además del dolor, era que lo entendía. Ella también podía escaparse, irse a donde fuera. Eran muy parecidos, dijo su hijo y ella. Perderlo era como perderse a ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, pudo imaginarse a sí misma sin dolores de ninguna clase, de muy buen humor, haciendo miles de cosas, en casa y fuera de ella. Se sentaba en un banco bajo los árboles. Qué bien se estaba. Había llegado a ser feliz, se decía. Eso era sorprendente. Así debe de ser la droga o el alcohol, se decía. ¿No es esto todo lo que nosotros perseguimos? ¿Unos instantes de felicidad? A través de la memoria del pasado y de la indagación en lo que somos, salimos de nosotros mismos y nos hacemos otros. Estas palabras son de Soledad Puertolas, nacida en Zaragoza, España, escritora y periodista profesional, quien a lo largo de su carrera ha entremezclado su biografía con un discurso narrativo. La ganadora de premios como Planeta y Anagrama de Ensayo ha publicado novelas y cuentos como Todos mienten, Días del Arenal, Una enfermedad moral, Chicas y chicos, entre muchos otros. En esta última, Soledad Puertolas habla sobre la vida cotidiana, los momentos de felicidad, el miedo y la incertidumbre a la que nos enfrentamos diariamente. Un relato narrado en tercera persona del que compartimos la misma mujer. Ve por tus audífonos y disfruta esta recomendación en voz de su autora, Soledad Puertolas. Durante el rato que había durado la consulta, y ahora mismo, mientras paseaba bajo la errática sombra de los árboles, se encontraba en una nube en la que no cabía el resto del mundo. Había un atisbo de felicidad en ese escenario. Después de un largo recorrido, había dado con un buen médico. Lidia acudía a su consulta por lo menos 2 veces al año para tenerle al tanto de sus consabidas dolencias. No mejoraba, convivía con ellas. Unas veces agudos y persistentes dolores de cabeza, otras menos agudos, más bien una sensación de pesadez. En ocasiones era el cuerpo lo que le dolía, o ese peso de nuevo como si algo se hubiera filtrado en su interior y tirara para abajo. Hacía lo que podía, pero no era fácil vivir así, con dolor casi constante, sin diagnóstico. Los médicos a los que había visitado habían pronunciado nombres de enfermedades que a Lidia le sonaban a excusas, a subterfugios. Al cabo, había dado con un médico que la escuchaba y parecía comprenderla. Le recetaba fármacos que la aliviaban. No dudaba de la intensidad de su dolor o, como habían hecho otros médicos, de la misma existencia del dolor. Del libro Chicos y Chicas, escuchamos La misma mujer. Relato escrito y leído por Soledad Puertolas. Ganó un premio Planeta, un Sésamo, un Anagrama y también fue galardonada con el Premio de las Letras Aragonesas. Desde hace 6 años es académica de la lengua. Hablamos de Soledad Puertolas, una imprescindible de nuestra literatura. Tengo una mirada sobre el mundo que creo que es que lo cotidiano es una caja de sorpresas, o sea que realmente yo me enfrento a lo cotidiano siempre con verdadera extrañeza. Ha publicado más de 30 libros en los que sus personajes indagan sobre su papel en la vida y sobre el vacío existencial intentando hallar la felicidad. Para mí es fundamental
el no escribir una literatura de ajuste de cuentas. No, porque yo creo que eso te ata mucho. Es casi rendir un homenaje a la memoria. No estoy dispuesta. Vamos a escuchar a la escritora en la actualidad y cuando era joven, también a sus hijos y a quienes conocen su obra. Frívola y profunda, divertida y melancólica. Cultivando esa actitud de, podríamos decir, de miniaturismo que tiene Soledad. La agruparía en ese tipo de escritores que están siempre alerta a cualquier detalle. Escritora de cuentos, de novelas, de ensayos, le gusta contar lo que sucede cuando ocurre un giro en la vida y no puede evitar reflexionar sobre lo más mínimo. La extrañeza que me causa la vida, la discontinuidad, ¿no? La diferencia entre las personas, la diferencia moral profunda entre las personas, qué somos, cuál es nuestra relación con el mundo. Disfruten de este imprescindible, el de Soledad Puertolas, una mujer que mira con profundidad casi cualquier hecho de la vida. Me hubiera gustado ser una chica decidida, habladora, confiada, una chica que dice siempre lo que le gusta y lo que no le gusta, que lo sabe, que no se anda con dudas ni vacilaciones, que no se pregunta todo el tiempo qué dirán los demás de ti si les miras con enfado o irritación. Me hubiera gustado ser de otra manera, suspender los exámenes, contestar de malos modos a mis profesoras. Me hubiera gustado ser una chica a quien le importa un bledo caer mal y ser castigada y reprendida. Estar en temporada de cuentos es estar en temporada de cierta inestabilidad, porque lo reconfortante para mí es entrar en temporada de novela, ¿no? Tengo una convicción interna muy potente de que la novela tiene algo de truco y de trampa. A mí una novela en que se palpa mucho la mano del autor me parece una novela que no me interesa. Yo quiero que no se perciba esa mano, porque hay novelas en las que se nota demasiado para mí el proceso, ¿no? Pienso a veces, con una sonrisa en los labios, en mi profesora de costura, Benita Valle. Una mujer de manos blancas como copos de nieve, encorvada, susurrante, pero en el fondo malhumorada, rígida. Nada más sentarme a su lado me reñía. Sabía, sin necesidad de ponerse ante los ojos la muestra de mi labor, difícil y complicada, que lo había hecho todo mal. Las puntadas enormes y desiguales, el hilo siempre sucio en mi mano, sudorosa, la tela arrugada, casi rota. Hubiera debido decirle que es imposible coser después del recreo, que por mucho que te laves las manos, el corazón te late demasiado aprisa y los dedos se pegan a la aguja y a la tela, porque si no tienes cuidado, todo se te escapa, de manera que hay que hacer fuerzas, apretar. Y eso es precisamente lo último que hay que hacer, apretar. El olor del café por las mañanas.
el segundo café mientras leo el periódico, la cerveza justo antes de comer. Estos y otros pequeños placeres son mucho, pero nada es comparable al momento en que alrededor de la 1 de la tarde, que no es tarde aún, es una hora que pertenece a la mañana, me sumerjo en la piscina y empiezo a nadar. Estoy dentro de un cuento oriental. El susurro del agua que cae y fluye luego por las acequias está dentro de mí. Ese susurro soy yo, lo que soy yo ahora, esa feliz disolución. Es una narración, y a lo que aspiro con los restos de mí misma mientras nado es a narrar así, con tanta facilidad, con la naturalidad con que mi cuerpo se funde con el agua. Ojalá el lenguaje fluyera por los folios como este cuerpo fluye en el agua. Eso era lo que yo había sentido en un momento de mi vida, que mi madre se había olvidado de mí, que no me reconocía. No sabía si había sido un acto voluntario, deliberado. Ella se había propuesto alejarse de mí, o había ocurrido de forma natural, solo porque a ella le interesaban más mis hermanos que yo. En todo caso, su rechazo me desconcertaba y angustiaba. Mi madre no quería mirarme, no quería fijarse en mí, me rehuía. Sin embargo, ahora, en mis escasas y breves visitas, clava en mí su mirada opaca y la deja un rato sobre mis ojos. Me mira como quizá nunca me haya mirado. Aunque no me dice nada, solo se queja, pero lo cierto es que a mí no me pide nada. A mí no ha intentado tiranizarme. Tales literarias, un mar de literatura condensado en nuestro propio punto de vista. Para coger este libro y leerlo de forma relajada en el atardecer con el sol poniéndose. Tales literarias. Esto es lo que representa este volumen, que no es nada más ni nada menos que la fusión de los más variopintos estilos literarios. Todo en términos absolutos puede convertirse en literatura, y prueba de ello es lo que os presentamos a continuación. Aquí vais a encontrar páginas llenas de imaginación y de esperanza, de dos autores recién estrenados en esto de escribir juntos, aunque siempre juntos en la radio, y otras antologías solidarias con otros autores y autoras ya avezados en este mundo de las letras. Y todos estos relatos con una cosa en común, el gusto por crear, contar historias, que no es más que el gusto por la literatura. Relatos de lo cotidiano, de lo mágico, de andar por casa o de subir hasta las estrellas, de amor y desamor, de encuentros, de despedidas, de besos dulces y salados, de él, de ella, de todos y para todos. Tales literarias es todo eso, una antología en la que los dos autores hemos invertido en cariño por las letras, en ganas de transmitir y en deseos de compartir. Tales literarias es como Mediterráneo, cálido, suave y con encanto. Es un libro para sumergirse en él, dejarse llevar en los atardeceres plácidos. En definitiva, un libro para disfrutar leyendo. Es el libro que acabamos de publicar como homenaje a nuestro programa de radio. Y os queremos hacer ver que no solo hacemos programas dedicados a escritores, sino que nosotros mismos también lo somos. Y creemos que este programa que hacemos con tanta ilusión semana tras semana debe quedar reflejado no solo en las ondas, sino que también debe estar inmortalizado en papel, que es en donde a todos los escritores nos gusta reflejar nuestros sentimientos. Tales literarias es una antología de relatos, escrito por María Rosa Frailuz de Pérez, que tenéis ya disponible en Amazon. Esperamos sinceramente que sea tan bien acogida como es todas las semanas nuestro programa de radio. Muchas gracias y que tengáis una muy feliz lectura.
L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. Aquí ya comenzó la sección Cine y Literatura con Marisol Zafra. Bienvenidos a una semana más de Tardes Literarias. Comenzamos semana y también mes. Ya ven, estamos en marzo, a puntito de que llegue la primavera. Bien, pues esta semana contamos con una agradable también escritora, una persona, es una escritora española, es licenciada en periodismo y máster en lengua española y portuguesa por la Universidad de California. Y además es desde el año 2010 académica de la Real Academia Española. Bienvenida, Soledad. Es un placer tenerte aquí esta semana, ya que, bueno, pues últimamente estamos muy contentos porque tenemos a escritores pues muy cualificados y sobre todo pues que tienen muchísimos libros publicados, lo cual nos hace aprender muchísimo de vosotros. Soledad, vamos a comenzar porque estoy deseando de escucharte y nuestros oyentes pues también, que están preparados desde hace un ratito. Vamos a ver, Soledad, casi 40 años dedicados al arte de contar. ¿Qué te llevó a escribir? El hecho de que existieran los cuentos, ¿no? A mí me contaban cuentos, me leían cuentos, y entonces mi pequeña cabeza se conoce que me dije, bueno, pues si los cuentos están escritos por alguien, pues yo soy alguien, yo puedo escribirlos también, ¿no? O sea, me mostraron un camino, los cuentos, que es el camino de la fantasía, de la imaginación, de crear otra realidad. Sabemos de la importancia y la influencia que han tenido para ti los cuentos y últimamente pues han salido muchas voces críticas con los grandes clásicos por su papel machista. ¿Serías partidaria de interpretar estos clásicos a la actualidad? Bueno, los clásicos son los clásicos y yo creo que lo que nos tenemos que enfrentar a ellos como un resultado de una época, ¿no? Adecuarlos al día de hoy, pues no lo veo, porque ¿por qué no hacemos cuentos nuevos, no? Lo que sí que hay que saber es a qué responden y cómo era esa sociedad, ¿no? Casi son como unos documentos de los valores de esa época. Entonces son interesantísimos. Es que si los cambiamos nos quedamos en documentos. O sea, vamos a dejarlos donde están, yo creo, siempre que se puedan explicar. En el año 2010 te incorporas a la RAE. Esto es algo pues importante en tu vida. ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué supuso para ti?
Pues yo creo que todas estas cosas cuando suceden no te das mucha cuenta, ¿no? Porque claro, también me pasó con el Premio Planeta. Entonces tampoco yo sabía muy bien a qué se dedicaba la academia, ¿no? Era un honor para mí, sobre todo, ¿no? Sabía que efectivamente era un caso raro que las mujeres entraran. Cuando me lo propusieron, pues dije que muy bien, pero que encantada. Y enseguida comprendí que me gustaba muchísimo, porque es la revisión constante de las definiciones de las palabras y se trabaja muy a gusto, muy bien y realmente creo que es importante, porque las palabras reflejan el uso refleja los valores y entonces si hay una adecuación, pues es lo deseable, ¿no? Es lo deseable. Y ahora una pregunta interesante que me gustaría hacerte. En este momento, de los 46 académicos que tiene la RAE, solo 8 son mujeres. De hecho, se acaban de cumplir 40 años desde el ingreso de la primera mujer en la RAE. ¿Cómo es posible que hasta el 1979 no hubiese una mujer en la academia? ¿Qué piensa Soledad Puertolas sobre estos datos? Tenemos que remontarnos, que eso por eso es importante la historia, es que en 1713, ¿no? Cuando se funda la academia, es un grupo de hombres ilustrados el que la funda. Las mujeres en esos momentos no salían con tanta libertad a la calle, no acudían a un sitio solas, no acudían. Es más, había salones literarios muy importantes en el siglo XVIII, pero recibían las mujeres en casa. Había mujeres cultísimas, importantes, nobles, que empleaban todo su dinero, o mucho, o parte de su dinero, en difundir la cultura, en editar. También había editoras, había traductoras, pero importantísimas, había novelistas. En el siglo XVIII, por ejemplo, hay una novela muy desconocida de Segunda Martínez, que es Las españolas náufragas, que da testimonio de un personaje de la época, que es la aventurera. Existían aventureras. Eso es fascinante porque nos da prueba de cómo había un tipo de mujer que, claro, no son los que fundaron la academia, pero estaban allí. Sobre Emilia Bazán, sabemos que fue vetada hasta en 3 ocasiones para entrar en la academia. Esto es así. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Puedes aportarnos algún dato más? Pero ella quería estar en la academia. Pues sus colegas se pusieron como locos, no concebían. Ya habían hecho este mundo para hombres y no le cabía en la cabeza que entrara una mujer. Y Clarín, el gran autor de La Regenta, que es efectivamente gran autor y gran libro, leemos las diatribas de Clarín, las mujeres en su casa, con qué desprecio trató a doña Emilia. Pero bueno, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Qué mentes más estrechas, ¿no? No te cabe en la cabeza leerlo. ¿Y cuáles son las prioridades de la RAE? Adecuar las definiciones del diccionario al uso actual. Nos encontramos efectivamente con definiciones sexistas, nos encontramos con definiciones muy impregnadas de valores religiosos católicos, que ya hoy no podemos utilizarlos como el único referente moral, ni mucho menos. Definiciones muy absolutistas, ¿no? Efectivamente nos hemos hecho en filosofía muchísimo más relativistas. O sea que fíjate la cantidad de pequeños detalles. ¿Es cierto que pediste tú cambiar esa definición de cocinillas precisamente por machista? Claro, porque es que una definición que es el hombre que se entromete en las tareas de la cocina, pues que se entromete parece que no le corresponde, ¿no? Estos son efectivamente cambios que hay que hacer porque la sociedad ya no sabe que los hombres no se entrometen en la cocina, ya no es eso. Últimamente se habla mucho del lenguaje inclusivo. Es más, se llevó a un consejo de ministros. ¿A ti qué te parece esto? Que el debate está ahí y entonces yo creo que es fundamental que hay que debatir, hay que hablar de las cosas. Entonces hay una inquietud por parte de unos grupos o de una sección social, un grupo social, hay que debatir, hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, hay una insatisfacción de que en determinadas expresiones las mujeres no se sientan representadas o algunas mujeres piensan que las mujeres no estamos representadas, pues hay que decirlo. El caso del lenguaje inclusivo, pues en el momento que sea muy extensivo en el uso, pues pasará.
si no es extensivo, pues no pasará. Yo creo que la atención de la academia está siempre en la capa de la extensión del uso cotidiano. Y ahora pues me gustaría saber qué opinas tú sobre esto. A mí me ha llamado muchísimo la atención. Hasta hace no demasiado tiempo, un siglo como mucho, muchas escritoras firmaban sus libros con seudónimos masculinos para que se pudieran valorar e incluso vender. Y eso las condenó a ser, pues, invisibles, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto? Efectivamente, los manuales han destacado unas figuras en las cuales muy pocas mujeres han entrado, muy pocas mujeres. Rosalía de Castro era buena, pero bueno, no tanto como Bécquer. De alguna manera, el gran escritor del romanticismo era Bécquer. Y Rosalía venía un poquito marginal, que además era tan desgraciada y lloraba tanto y tal. O sea que siempre la ponían allí. Rosalía es una poeta impresionante. Entonces, eso sí que hay que reivindicar. Si ya los manuales creo que son, en fin, no muy discutibles, pues efectivamente ha habido unas figuras y otras que no han llegado. ¿Crees que a día de hoy las escritoras siguen estando discriminadas y también menos valoradas? Algo de eso hay, yo pienso, a pesar de todo, porque yo creo que los críticos, muchas veces si eres mujer, no todos, pero como que te ven con más condescendencia, ¿no? O piensan que tienes que hablar de determinadas cosas. Hay unos cánones literarios de literatura de acción, a lo mejor más valorada, que se considera más épica. Y yo creo que en cierto modo hay un resquemor a la literatura supuestamente intimista, que parece que es más propia de las mujeres y que no debería, y que no tiene tanto alcance, que es más nimia, que tiene menos calado. Y esos son unos prejuicios que están rotos hoy día en todo el mundo. O sea que eso, yo creo que quizá la crítica debería hacer una reflexión, ¿no? Quizá. Algo que me llama la atención, tú has hecho algún estudio sobre el Quijote y Cervantes. ¿Se le podría calificar de un autor feminista para la época en la que escribía? Bueno, vamos a ver, feminista no, es un término moderno, o sea que, bueno, no hay por qué llevar términos modernos al pasado y la modernidad. Que es un escritor con una sensibilidad muy especial con respecto a las mujeres, por supuesto, porque es que las mujeres para él, pienso yo, están valoradas de una manera como individuos, ¿no? Igual que hace con todos los otros personajes. No, el que sea mujer no implica que no pueda ser persona, todo lo contrario. Las mujeres de cervantinas, las que aparecen en el Quijote, tienen una entidad, incluso yo diría que a veces más mayor que las que algunos personajes masculinos. Entonces, bueno, estás viendo una mente libre, como es Cervantes, en ese sentido, una mente que va a la persona, va al individuo. Entonces, las mujeres que aparecen son, desde luego, una aportación a la mirada de los escritores hacia las mujeres que no es tan usual. Cuando a Cervantes se le dice que era feminista por su trato a sus personajes femeninos, ¿es por algo que ocurrió en su vida o por qué crees tú que podría haber sido? Es que la vida de Cervantes es muy misteriosa. Todos sus biógrafos son, como ellos mismos dicen, biógrafos frustrados. No llegan nunca a ver qué tipo de persona era. Se nos escapa muchísimo. Cervantes se nos escapa. O sea que no tenemos unos datos en su vida que nos avalen este trato hacia las mujeres. No los tenemos. No, es muy misterioso. Su relación con las mujeres siempre queda en una penumbra y no nos permite hacer deducciones sobre su vida, la verdad. Lo cual no está mal, porque ¿por qué somos tan fisgones con las vidas de los autores, ¿no? Quedémonos con la literatura. A mí me fastidiaría que quisieran fisgonear en mi vida, pero en fin, no soy Cervantes.
¿Por qué crees que estamos tan empeñados en fisgar en la vida de los autores? Sobre todo en los autores clásicos, que es donde más se hurga, ¿no? ¿Tú crees que sabemos lo suficiente de ellos para juzgarlos? Algunos sí, pero verdaderamente yo creo que lo importante es no suele escapar y está más allá de los detalles, ¿no? O sea, yo creo que ese mundo interior no es tan fácil conociendo los datos de la biografía. Los meros datos, sobre todo con unos personajes ya tan lejanos en el tiempo, los datos a lo mejor no son tan reveladores. Algunos sí, claro. Es que depende de los personajes. A lo mejor en el caso de Lope de Vega, que parece ser que hay unos datos que dicen el tipo de persona que era, mucho más, no sé, pues más proclive a más público, ¿no? Personaje mucho más público que Cervantes. Hay personas, las personas más discretas y más oscuras se nos escapan más, ¿no? Entonces no es tan fácil juzgar, no, ni siquiera somos iguales en eso. La desigualdad entre los seres humanos es enorme a la hora de poderlos valorar, ¿no? A veces no tenemos datos para valorar a una persona, otras veces sí. Esta es un poquito más larga, pero muy interesante, que me gustaría que contestases. En la vida oculta, premio Anagrama de ensayo del 93, y en el que dices que mucho es efectivamente lo que el escritor se calla. Eso significa que solo escribes lo esencial y dejas el resto fuera del libro. Igual que hay películas que se emiten después con partes que no estaban. ¿Qué pasaría si reeditáramos novelas de Soledad, Puertolas, con todo eso que quitaste? Horror. Fue casualidad, estaba muy pensado. Por eso, yo es que esto del estudio de los autores y los manuscritos sucesivos que pasa una novela, ¿no? Pues yo tengo de cada novela que he escrito y la que estoy ahora que voy a publicar, pues es que es un cajón. O sea, verdaderamente carpetas, porque reviso muchísimo y luego dejo pasar a lo mejor un par de semanas o un mes si ya me noto como que necesito más descanso y estoy demasiado involucrada, pues más tiempo, ¿no? Y claro, siempre corregiría, siempre estoy corrigiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el crítico va a ver lo primero que dice y va a ver lo último, pues es que yo creo que se quedaría horrorizado con la... Es un horror, digo, pero qué horror. O sea, no tengo claro de que esto ilumine el proceso creativo y para qué. No sé, yo esto no lo tengo claro, ¿eh? Tengo que decir, como escritora, esta curiosidad por ver el proceso. Los procesos son siempre misteriosos y verdaderamente los primeros pasos, ¿por qué hay que conocer los primeros pasos? No lo sé. No veo yo, no sé, no acabo de ver por qué es tan interesante el ver la primera versión, no lo acabo de ver. Y ahora, como académica de la lengua, ¿no te duele el mal empleo de las palabras en estos tiempos? Bueno, como todo, como un mal empleo de nuestras capacidades, pero es que claro, es que el momento en que el ser humano tiene cierto poder, parece que allí se hace muy receloso, ¿no? Y luego es verdad que se producen estas situaciones de envidia, después se producen estas situaciones de recelo de incomprensiones mutuas. Yo creo que no nos sabemos explicar. Ahí veo yo que en la palabra tenemos que hablar más. Esto en el Quijote está, que hay una frase que es maravillosa, un párrafo que yo tampoco soy buena para que no será exactamente así, pero es en la venta, cuando se producen estos follones en las ventas fantásticos que todo el mundo se tira. Y bueno, y dice Don Quijote, todos hablamos y todos no nos entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no se puede es hablar a gritos. Es que eso no es hablar. Todos hablamos y todos no nos entendemos porque se están todos gritando. Mientras que fíjate que Dorotea, que es otro personaje femenino que me gusta muchísimo también, es una mujer que
que sale adelante y hace, vamos a hacer que remedia su desagravio, porque ya ha sido una mujer agraviada y ya finalmente consigue que don Fernando, que es el que le ha agraviado, la tome como esposa y tal. Bueno, pues ella se explica muy bien, dice, qué bien te explicas, dice, Dorotea, todo lo que has dicho está tan bien dicho que me has convencido. O sea, es que no somos capaces de explicar, no le damos a la palabra toda la importancia que tiene. Y la demagogia, en ese sentido, es muy peligrosa. Son las palabras huecas. No, nos hemos apartado muchas veces, porque claro, es muy fácil apartarse, porque la acción y el poder te apartan del sentido, ¿no? Pero si nos explicáramos bien, si pudiéramos hablar bien, pero a veces no hay voluntad, es que nos falla la voluntad. En 2003, tú dices que la literatura es desequilibrio e insatisfacción. ¿Por qué esta afirmación? ¿Qué escribiste? Bueno, desequilibrio quizá me referiría, no lo sé, pero quizá en sentido de que hay una deformación profesional cuando uno escribe. Sí que hay un desequilibrio, pero un desequilibrio no mental, sino un desequilibrio de la estructura. No sé, hay algo que no está. Es algo así, no es lo que es de un desequilibrado, no es un término que yo oía a mi madre, decía, estos son los desequilibrios. Otro tipo de desequilibrio, es como una descompensación, como que falta algo que sí, que viene en la literatura, sí, yo creo que en cierto modo suscribo algo todavía de eso. La insatisfacción viene de una estructura muy, muy general, de que se sabe que la vida es insatisfactoria en sí. O sea, la sensación de la absurdidad de la vida, yo creo que sí, que es muy propia del escritor, por lo menos de un tipo de escritor. Yo desde luego creo que a mí, desde luego me parece que todo esto para mí me supera, no entiendo nada de la vida, en fin, todas estas cosas que no voy a resumir porque siempre quedan. Pero, hombre, sí, claro, ¿cómo no va a ser insatisfactoria una cosa que naces, mueres y entre tanto que, o sea, que y todos estos conflictos en la vida, este género humano tal. Entonces, ¿cómo no? Pero es en sí, tu vida puede ser satisfactoria. Yo creo que hay escritores que han sido muy felices y hay escritores que han sido desgraciados, es como las personas, hay personas desgraciadas, hay de todo. Puedes tener, yo es que no creo en lo homogéneo de la vida, creo que por lo menos yo no lo vivo así, creo que la vida no es o feliz o infeliz, sino que tiene sus momentos, sus etapas también, y que bueno, yo ahora me siento en una etapa casi más feliz que cuando escribí aquello, por ejemplo, pero lo digo ahora y a lo mejor en tu rato digo, pero ¿cómo? Eso, dices, ¿por qué me preocupaba tanto? Como el tema de la identidad, el quién soy, tal, dices, pues estoy tan interesada en el quién soy yo, todas esas cosas tan freudianas, ¿no? Pues que yo creo que todo tiene su época. Y llega un momento en la vida que, bueno, pues soy lo que soy y ya está. No voy a definirme. Es muy molesto tener que estar definiéndose y indagando en todo esto. Yo prefiero inventar y tal. Y hasta aquí, Soledad, este ratito compartido contigo que ha sido un verdadero placer, un auténtico privilegio tenerte en Tardes Literarias. Te deseamos muchos éxitos y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, pues agradecerles como siempre que estén ahí detrás de esas ondas que nos unen más de lo que ustedes creen. Les deseo una feliz semana. Un abrazo enorme. Saw you flying by, flash of turquoise blue, I just had to try to keep your life new. My bird of paradise, sweet bird of paradise,
Eso era lo que yo había sentido en un momento de mi vida, que mi madre se había olvidado de mí, que no me reconocía. No sabía si había sido un acto voluntario, deliberado. Ella se había propuesto alejarse de mí, o había ocurrido de forma natural, solo porque a ella le interesaban más mis hermanos que yo. En todo caso, su rechazo me desconcertaba y angustiaba. Mi madre no quería mirarme, no quería fijarse en mí, me rehuía. Sin embargo, ahora, en mis escasas y breves visitas, clava en mí su mirada opaca y la deja un rato sobre mis ojos. Me mira como quizá nunca me haya mirado. Aunque no me dice nada, solo se queja, pero lo cierto es que a mí no me pide nada. A mí no ha intentado tiranizarme. Puede que encontrar un libro verdaderamente interesante sea difícil, me digo muchas veces, pero al menos, viviendo rodeada de libros, puedo llegar a encontrar uno que me guste de vez en cuando. Supongo que la desconfianza que frecuentemente me acomete hacia los libros, los lectores y sobre todo hacia los escritores es hasta cierto punto natural, porque vistas desde muy lejos, las cosas se pueden admirar y mitificar. Pero desde dentro, viviendo como vivo yo, rodeada de libros, creo que no queda más remedio que admitir que en este vastísimo campo de la letra impresa son más los errores y la torpeza, la nadería, la repetición que los aciertos, aunque estos nos compensen finalmente de todo. Estás escuchando Radio Sapiens. Tardes literarias, un mar de literatura condensado en nuestro propio punto de vista. Para coger este libro y leerlo de forma relajada en el atardecer con el sol poniéndose. Tardes literarias, esto es lo que representa este volumen, que no es nada más ni nada menos que la fusión de los más variopintos estilos literarios. Todo en términos absolutos puede convertirse en literatura, y prueba de ello es lo que os presentamos a continuación. Aquí vais a encontrar páginas llenas de imaginación y de esperanza, de dos autores recién estrenados en esto de escribir juntos, aunque siempre juntos en la radio y otras antologías solidarias con otros autores y autoras ya avezados en este mundo de las letras. Y todos estos relatos con una cosa en común, el gusto por crear, contar historias, que no es más que el gusto por la literatura. Relatos de lo cotidiano, de lo mágico, de andar por casa o de subir hasta las estrellas, de amor y desamor, de encuentros, de despedidas, de besos dulces y salados, de él, de ella, de todos y para todos. Tardes literarias es todo eso, una antología en la que los dos autores hemos invertido en cariño por las letras, en ganas de transmitir y en deseos de compartir. Tardes literarias es como Mediterráneo, cálido, suave y con encanto. Es un libro para sumergirse en él, dejarse llevar en los atardeceres plácidos. En definitiva, un libro para disfrutar leyendo. Es el libro que acabamos de publicar como homenaje a nuestro programa de radio. Y os queremos hacer ver que no solo hacemos programas dedicados a escritores, sino que nosotros mismos también lo somos. Y creemos que este programa que hacemos con tanta ilusión semana tras semana
debe quedar reflejado no solo en las ondas, sino que también debe estar inmortalizado en papel, que es en donde a todos los escritores nos gusta reflejar nuestros sentimientos. Tales literarias es una antología de relatos, escrito por María Rosa Fray Luis de Pérez, que tenéis ya disponible en Amazon. Esperamos sinceramente que sea tan bien acogida como es todas las semanas nuestro programa de radio. Muchas gracias y que tengáis una muy feliz lectura. Ahora vamos a escuchar parte del discurso de doña Soledad Pórtolas en su ingreso en la Real Academia de la Lengua Española. Tiene la palabra doña Soledad Pórtolas. Excelentísimo señor director, señoras y señores académicos, en el invisible catálogo de la desordenada sucesión de cosas de diferente naturaleza, magnitud, profundidad y alcance que llamamos vida, hay una serie de circunstancias que difícilmente se pueden prever, porque el azar distribuye los regalos a su modo. Unirme a las tareas que realiza la Real Academia Española supone para mí un honor inigualable e imprevisto. En una ocasión como esta, quisiera ser capaz de transmitir a las señoras y señores académicos mi más profundo y emocionado agradecimiento. He de confesarles que la relación que tengo con la lengua, a la que consagro buena parte de mi vida, no me permite, ni mucho menos, considerarme experta en la materia, ni en eso ni en nada. Como novelista soy una permanente aprendiz de la expresión escrita, y eso es lo que con toda humildad y entrega pongo desde ahora a su servicio: la relación de cercanía, de trato natural con la lengua que se ha ido forjando a lo largo de mi vida de escritora y que me da el necesario atrevimiento, cercano a la osadía, para dirigirme ahora a ustedes. La lengua ha sido desde siempre mi aliada esencial. Su capacidad de ser moldeada, de adaptarse a los más variados y extraordinarios hechos, sueños y fantasías, ha supuesto para mí uno de los grandes regalos de la vida, y sin duda el que de forma más continuada y personal me ha permitido explorar y tratar de entender mi relación con el mundo. Muy en particular, quiero agradecer a doña Carmen Iglesias, don Luis Mateo Díez y don José Antonio Pascual las especialísimas deferencia y consideración de que me han hecho objeto al proponer mi candidatura a la Academia. Mi admiración por la obra y la persona de cada uno de ellos cobra desde ahora el dulce matiz del agradecimiento. El sosegado y profundo análisis que Carmen Iglesias hace de determinados momentos y personajes históricos, la mirada incisiva de José Antonio Pascual sobre el funcionamiento y la gramática de la lengua y el tono de eternidad, de incesante discurrir que caracteriza la prosa de Luis Mateo Díez, iluminan mis hipotéticos méritos, porque los suyos están en la base de mi presencia aquí. Y eso es algo que en momentos tan solemnes me produce un indecible alivio. Muchísimas gracias a los tres. Me ha tocado en suerte el sillón G minúscula. Cada letra del abecedario tiene su personalidad y su poder de vocación. Cada letra arrastra tras de sí las palabras que le toca iniciar. No somos nosotros, en ocasiones como esta, quienes escogemos las letras, sino que las letras caen sobre nosotros como el destino, pero resulta tentador
entrar en el juego de los símbolos y las interpretaciones. El científico don Antonio Colino ocupó el sillón G minúscula hasta su fallecimiento en 2008. Ocupar el sillón que ha pertenecido a un científico me viene a recordar el peso que la ciencia tiene en la vida. Con su método paciente y tenaz de hipótesis y pruebas, la ciencia nos muestra una forma de aproximación a la realidad que resulta un complemento perfecto y necesario de la imaginación y de los sueños. Don Antonio Colino leyó su discurso de ingreso en la Real Academia en enero de 1972 y como científico hizo en él un brillante resumen de las cuestiones candentes en la época en materia de ciencia y tecnología y sobre la expresión que los avances técnicos y científicos encuentran en el lenguaje. He de confesarles que yo misma, tiempo atrás, me aventuré un poco por alguno de los caminos por los que don Antonio Colino transitó con tanto acierto y éxito. Mi aventura fue muy breve, pero dejó en mí la tentación de lucubrar en cuanto se suscitan este tipo de asuntos, en especial los que se refieren a la génesis, aprendizaje y teoría del lenguaje y sus relaciones con la psicología.